Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir nuevamente en cabina, en esta cabina virtual, al doctor Emanuel Osorio Rosales. Él es psiquiatra, titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto que esté nuevamente con nosotros, porque la pandemia no nos había permitido que nos volviéramos a reunir, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente con usted. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Es un honor compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, afortunadamente aquí seguimos al pie del cañón, enfrentando los retos, ¿no?, que nos ha representado esta condición epidemiológica, y con el gusto de compartir con ustedes como siempre. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar un tema que es sumamente interesante y algo que se ha, he visto que se ha ponderado mucho en estos tiempos de pandemia y que siempre ha existido: el suicidio. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es un fenómeno universal, es un fenómeno histórico y que de una u otra forma, como bien lo mencionas, siempre ha estado presente. Lo que pasa es que siempre ha estado maquillado o matizado por la condición cultural y por la época en la que se presenta. Han habido antecedentes históricos en donde el suicidio incluso es una práctica ritual honorable, como en los japoneses, como en algún momento entre los griegos y los romanos, donde suicidarse es una forma de preservar el honor, ¿no? Ha habido épocas como la parte ya más cristiana, en donde el suicidio se ha visto como un pecado y se ha visto como el despojarse de la propia vida, lo cual confiere homicidio y confiere pues la desgracia ante los ojos de Dios, ¿no? Y ha habido también un cambio a lo largo del tiempo en donde se ha visto como un problema epidemiológico, como un problema de salud mental, en donde, bueno, de una u otra forma se busca intervenir hacia la prevención. Contextualmente, el suicidio es toda muerte que va de la mano de forma directa o indirecta con la voluntad del individuo para que eso suceda. Y entre estos componentes está lo que acabo de mencionar. Uno, es fundamental que durante la comisión de dicho fenómeno exista la idea, la intención de perder la vida a través de esa conducta. Es decir, si yo voy manejando exceso de velocidad, alcoholizado, y me estrello y me mato contra un poste, pues a menos que tuviera la idea de ahorita me estrello y me mato, no sería fenómeno suicida. Tiene más que ver con conductas parasuicidas, es decir, la conducta parasuicida como este comportamiento letal o potencialmente letal, pero cuya intención no es morir, es decir, un torero, ¿no?, un corredor de coches, un alpinista, que son gente que potencialmente saben que su actividad los puede matar. Bueno, a menos que la idea es me aviento y que el toro me mate, no es parte de un fenómeno suicida. Entonces, la ideación suicida, la idea clara de perder la vida a través de lo que estoy haciendo, es fundamental para hablar como tal de fenómeno suicida. Doctor, ¿en qué momento representa este fenómeno del suicidio un problema de salud mental? ¿En qué momento se convierte en este problema de salud mental? Bueno, la evidencia histórica y científica nos dice que alrededor del 80% de las personas que se suicidan tienen un antecedente de algún problema de la salud mental, ¿no? Mayormente problemas emocionales y, en segundo lugar, pero no muy lejos, problemas de uso de sustancias. Es importante entenderlo como un problema de salud mental porque se ve como la pérdida potencial de vidas a través de algo que es mayormente prevenible. Es importante delimitar que un suicidio no se puede evitar si realmente todas las condiciones enfocan al individuo hacia ese comportamiento. Es decir, incluso dentro de los hospitales psiquiátricos hay usuarios que, con todo y el tratamiento, si su franca convicción es suicidarse, tarde o temprano lo van a hacer. Pero la mayor parte de los casos no va a ser así. Entonces, si nosotros logramos intervenir en los factores de riesgo que conllevan al individuo a suicidarse, podríamos evitar que esto se consume como tal. Es importante delimitar también que, bueno, dentro del fenómeno suicida
siempre, como decíamos, está envuelto algo que tiene que ver con las emociones o con la salud mental. Entonces se vuelve como un círculo en el que si yo intervengo en la salud mental, puedo intervenir en la prevención posible de un fenómeno como el suicidio. ¿Cómo podemos nosotros prevenir el suicidio? Bueno, primero que nada habría que delimitar que realmente, como decíamos, estamos frente a un fenómeno suicida, es decir, identificar que dentro de un evento realmente estoy hablando de conducta suicida, es decir, las autolesiones, ¿no? Esto que ha estado en boga en los últimos años, en donde las personas se infringen lesiones en la piel, por pellizcos, por cortes, por rascados. Bueno, eso, si no hay una idea suicida, si mi idea no es perder la vida a través de estos cortes o de estas lesiones, no es fenómeno suicida. Hablábamos hace un momento también de la conducta parasuicida, este comportamiento en donde el objeto no es morirme, pero mi actividad es riesgosa y me puede llevar a perder la vida, tampoco es fenómeno suicida. Entonces, para poder identificar y prevenir el suicidio, primero tengo que saberlo tipificar. Primero tengo que saber si la persona que llegó fue una sobredosis de medicamentos, ¿no? La persona que llega a urgencias, que viene con una sobredosis de medicamentos, simplemente era un momento de desesperación donde de verdad lo que quería era dormirse, no morirse. Y también identificar si realmente lo que quería era acabar con su vida a través de la sobreingesta de medicamentos. Una vez que yo identifico si realmente se trata de fenómeno suicida, tengo que valorar factores de riesgo. El factor de riesgo número 1 para intento suicida es un intento suicida previo. El factor más determinante para pensar en riesgo suicida es un intento suicida previo. El segundo es tener un problema de salud mental, mayormente problemas emocionales, de depresión, ansiedad y el uso de sustancias. Es muy importante. Y en tercer lugar, el ambiente. Si yo estoy dentro de un ambiente que es altamente estresor o que es un ambiente poco contenedor o un ambiente en el que soy víctima de violencia, esos factores de riesgo van a irse sumando y bueno, pueden confluir en una mayor inminencia de riesgo de comisión de un intento suicida. En este caso, doctor, por ejemplo, hay muchas veces que nos dicen los jóvenes, sobre todo en situaciones de adolescentes, en las que, ay, me quiero morir, ya me voy a morir porque no me compraste, porque no me cumpliste por X o por Y. ¿Ellos tienen factores de riesgo o a ellos se les puede considerar con este factor de riesgo suicida? Bueno, los jóvenes ya por sí mismos normalmente tienen esta tendencia a ser un poco más inestables, ¿no? Las dos etapas de la vida donde hay mayor frecuencia de suicidios es en la juventud, en la adolescencia tardía, en la juventud y en la adultez mayor. Son los dos extremos de la vida en donde mayormente se presentan eventos suicidas. Pero volvemos a la perspectiva. No porque alguien diga, ya, estoy harto, ya me quiero morir, ya no quiero esta vida, significa que hay una idea suicida. ¿No? La idea suicida se tiene que evaluar a través textual de que la persona tenga la idea de quitarse la vida. Si yo voy a un pabellón de pacientes oncológicos, el 100% tiene ideas de muerte. A ver, ideas de muerte no es sinónimo de ideas suicidas. Ideas de muerte es, se me hace que me voy a morir, qué tal si no resulta el medicamento, qué tal si yo soy de las personas con COVID que se van a complicar, y si me intuban y me muero. Y la idea de muerte prácticamente es general en la población. Todos en algún momento, de algún modo, hemos tenido una idea de muerte. Simplemente el pensar en qué pasaría si yo me muero y qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mi trabajo y entonces qué voy a hacer. Las ideas de muerte tienen que ver solo con eso, con pensar en la muerte. Y yo puedo externar ideas de muerte. Yo puedo decir, yo quisiera ya no estar vivo. Yo quisiera ya que se acabara el sufrimiento. Hoy es muy importante identificar que una idea suicida como tal debe tener el componente de me quiero matar, quiero acabar con mi vida por mis propios medios, de forma directa o indirecta. Directa es me pego un tiro, indirecta es dejo de comer y me dejo de tomar mis medicamentos y me dejo morir. ¿Ok? Pero la intención de dejar de tomar los medicamentos y de dejar de comer es perder la vida. Por lo tanto, es idea suicida. Entonces, lo más valioso para identificar realmente si es una conducta actuadora, un berrinche, ¿no? Manipulación, o realmente forma parte del fenómeno suicida, tiene que ver con el contexto y con la presencia y autenticidad de la ideación suicida. En un momento dado, doctor, ¿qué sucede con las personas de la tercera edad para que tomen esa determinación? Viendo que
puede haber en un momento una familia que los está apoyando, una familia que los acompaña, que tiene los servicios médicos, pero que obviamente sus capacidades cognitivas, sus capacidades físicas se han visto disminuidas. Fíjese que usted me hizo favor de compartir en este momento el concepto ideal y desafortunadamente menos común en nuestro medio. La mayor parte de los adultos mayores, ya en una etapa, valga la expresión, muy avanzada de edad, no cuentan con una red de apoyo suficiente, no cuentan con los recursos suficientes, no cuentan con una forma de ser contenidos y acompañados con el natural deterioro de su estado mental y físico. Entonces, evidentemente, en esta segunda etapa fuerte de la vida de pérdidas, pérdida económica, pérdida de familiares, pérdida de pareja, incluso hay adultos mayores que pierden a sus propios hijos también por edad, pérdida de posición social, pérdida de voz y voto dentro de la familia. Estas pérdidas muchas veces pueden conferirle al adulto mayor, tener esta tendencia a terminar con su vida y pensando justamente en eso, en decir, o sea, ya no soy la persona que era, ya no tengo lo que yo tenía, ya no tengo el rol y la potestad que yo ostentaba, ya no voy a seguir viviendo así, ¿no? Evidentemente los factores protectores son justamente lo que usted comentaba, una familia que me apoya, acceso a recursos, atención médica para la salud, pero, insisto, desafortunadamente es lo menos común. ¿Qué podemos hacer las personas que estamos alrededor de los adultos mayores para poder ser una red de soporte, una red de apoyo de ellos? Porque estamos viendo que existe cada vez menos apoyo hacia esas personas de la tercera edad y que nosotros vamos para allá a una velocidad realmente increíble y que los jóvenes, los millennials, los centennials, la generación de cristal y todas estas generaciones que tienen nombres cada vez más raros y que son cada vez menos pacientes y menos comprometidos socialmente, más individualistas, no quieren tener o no están dispuestos a tener un compromiso, realmente un compromiso social. ¿Qué hay que hacer con ellos y cómo podemos disfrutar y comprometernos con esta tercera edad? Bueno, aquí el problema realmente en los países en vías de desarrollo como nosotros, con la tercera edad, es que llega un momento en el que no es una sociedad totalmente sustentable. Es decir, la mayor parte de la población, a diferencia de lo que algunos políticos piensen, pues no percibe un sueldito de 50,000 pesos. Entonces, evidentemente, yo tengo que empezar a distribuir mis recursos y muchas veces los recursos quedan totalmente delegados a otros miembros de la familia y no al adulto mayor. Hipoteticemos una perspectiva en la que una familia tiene 3 hijos, papá y mamá, y al cuidado a 2 adultos mayores. Invariablemente va a llegar un momento en el que los recursos se prioricen hacia los menores, hacia los chicos, idealmente. Y eso no significa que los adultos mayores sean menos importantes, pero de una u otra forma, el proveedor de esa familia está atrapado entre tener que distribuir hacia ambos estratos extremos de la vida lo poco que pueda percibir. De una u otra forma, entonces, el deterioro constante de la situación económica va a causar conflicto en el apoyo. 2, que una buena parte de los adultos mayores sí son muy dependientes de atención, sobre todo médica, y que de una u otra forma la atención médica integral para el adulto mayor es cara. Y que evidentemente sí hay apoyos a nivel público, pero también el apoyo a nivel público tarda, es complicado, a veces carece de recursos. Seguimos perdiendo recursos económicos para el sector salud, los cuales se siguen invirtiendo para otro tipo de estructuras, y seguimos pagando los platos rotos cuando el paciente llega a las instancias públicas y le tienes que decir, señora, no contamos con los medicamentos que requiere. Entonces, es una condición que va deteriorando en general la perspectiva del adulto mayor, pero que va más allá de la simple edad, que va más allá de los simples apoyos intrafamiliares, sino que a nivel social estamos acostumbrados y casados con la idea romántica del cine de oro de los años 50, donde la abuelita era lo máximo, bueno, la abuelita saludable. Sí, muchas veces nos quedamos con la idea romántica de la abuelita, el centro de la familia, pero es una abuelita saludable, ¿no? Una abuelita que propone, una abuelita que
sigue siendo como el pilar matriarcal de la familia, pero insisto, esto tiene mucho que ver con condiciones más románticas que reales. Muchas veces los abuelos, cuando ya no son funcionales para la familia, textualmente son expulsados del núcleo familiar o desplazados al medio cuidado de alguien más, y esto se vuelve un factor más agregado a las pérdidas que los adultos mayores conllevan, y evidentemente esto los hace más proclives. Y del otro lado, en el otro extremo de la vida, pues todas estas etnias de juventudes, millennials, centennials, cristal, chocolate y vainilla, se vuelven muy complicados de sustentar. ¿Por qué? Porque cada vez caemos en la teoría y en la hipótesis del menor esfuerzo necesario para sobrevivir. Cada vez se cuenta con recursos más cómodos para poder sustentar vidas inútiles, y cada vez se nos vende más la idea de que las personas tienen derecho incluso a transgredir los derechos de los demás, con el abanderamiento de nadie me vulnere mis derechos. Eso tiene mucho que ver también con la perspectiva de la autopreservación. Yo sí he escuchado a personas que dicen, es que yo tengo derecho de quitarme la vida, tú no tienes derecho a darme tratamiento, ¿no? Y es un juego de estira y afloje entre, pues yo no tengo derecho, pero tengo una obligación profesional, ¿no? De ofrecerte tratamiento. Se vuelve una condición muy individual, pero evidentemente en los adolescentes que están de este otro lado de la vida, también tiene mucho que ver con el ambiente, la familia, familias desapegadas, familias desvinculadas, violencia intrafamiliar, uso de sustancias, comportamientos violentos, normalización de la conducta violenta. Hay ciertas ciudades en el norte de nuestro país en donde todos los niños están habituados a escuchar tiros, ya no les causa ninguna sorpresa, ¿no? Están sensibilizados o desensibilizados, mejor dicho, para presenciar acciones violentas. Todos estos factores también confieren una mayor vulnerabilidad para la autodestrucción. ¿Qué podemos hacer como sociedad en general para poder prevenir el suicidio en jóvenes, en niños incluso, porque se llega a dar el suicidio en niños, en los adultos mayores? ¿Qué está en nuestras manos? Lo primero es que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Lo primero que tenemos que hacer para poder intervenir y prevenir, si es que es posible, es conocer el fenómeno. Esto que ustedes están haciendo, de eso se trata. El que la gente se conecte y diga, a ver, vamos a ver de qué se trata esto del suicidio. Yo lo veo mucho, ¿no? Yo lo veo en la tele, lo veo en la hermosa portada del periódico que venden en todas las esquinas, y entonces me doy cuenta que es algo mucho más complicado que ya no quiero vivir, pues me mato, ¿no? Me doy cuenta que tiene que ver con condiciones no solamente individuales, sino sociales. Me doy cuenta que tiene que ver también con lo que yo hago por comisión, pero también por omisión. Y me doy cuenta que está más cerca de lo que yo me imagino. Hay mucha publicidad donde muestra a famosos que se han suicidado con fotografías disfrutando un paisaje, sonriendo, comiendo, ¿no? Y dice, una fotografía una semana antes de suicidarse. ¿Por qué? Pues porque la depresión no se ve como en la televisión. Entonces, muchas veces lo importante aquí es saber a qué me estoy enfrentando, darme cuenta que un chico está cambiando su comportamiento, que se está tornando aislado, irritable, poco participativo, que ha bajado su rendimiento académico, que ha perdido el interés en cosas que previamente le interesaban. Darme cuenta que el abuelo está cada vez más irritable, más aislado, menos social, o incluso, como lo comentábamos, está ya negado a tomar los medicamentos, está ya negado a recibir los alimentos. Darme cuenta que un patrón súbito o progresivo de cambio en el comportamiento y en el afecto puede condicionar también luces rojas que me llamen la atención ante una posible tendencia autodestructiva. En los niños es complicado porque, mire, realmente los niños en muchos son el reflejo de lo que hacemos los adultos. Gran parte de lo que ellos expresan es lo que ellos escuchan. Es muy fácil que un niño escuche al papá decir, ya estoy harto, ya preferiría no vivir, o ya esta vida me... Y el niño lo va a replicar. Y lo va a replicar a veces sin siquiera saber qué es lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, un dato muy importante es que el concepto de muerte en los niños no se consolida hasta después de los 8 años. Entonces, un niño de 7, de 6 que te dice, yo prefiero morirme, yo ya mejor me muero, ¿no? O me voy a morir si tú me quitas el videojuego, posiblemente ni siquiera entiende bien de qué está hablando, ni siquiera tiene claro qué es morirse, ¿no? Entonces, esa es parte importante de lo que yo puedo hacer. Si la pregunta es, ¿qué puedo hacer para prevenir? Primero, informarme.
Primero saber qué es y de qué se trata. Y una vez que yo identifique ya con conciencia de circunstancia que estoy ante un riesgo, pues evidentemente acudir a atención profesional porque no hay otra alternativa para hacer el manejo integral. Atención profesional y con base en lo que la atención profesional me sugiera, yo hacer lo que corresponde como cambios dentro de mi ambiente. Es decir, señora, usted no puede seguir arrastrándose por los pelos con el marido y que el niño sea feliz y quiera seguir viviendo. Usted no puede tener, señora, ya 3 intentos suicidas previos y preguntarse por qué su hija de 15 acaba de tener un primer intento suicida. O usted, señor, no puede preguntarse el por qué su hijo tuvo un intento suicida cuando usted llega alcoholizado todas las noches a repartir candela a la casa. Entonces, esa es parte importante de lo que hay que subrayar. El fenómeno suicida, el riesgo suicida, el suicidio en todas las edades es un factor modificable si nosotros intervenimos en las condiciones no solo individuales, sino ambientales. Von van Brenner, un experto en suicidio en el 2019, hace una propuesta de una perspectiva tetradimensional en la que asienta una evaluación de los riesgos suicidas desde 4 perspectivas. El microambiente, ¿no? Que es el individuo, ¿no? Él con su carga genética, con su sintomatología, con su estado de salud mental y física. El macroambiente, que tiene que ver con escuela en caso de los chicos, el trabajo en caso de los adultos, parte de la sociedad. El ecosistema, que es el país, la política, la circunstancia idiosincrática de la región, ¿no? Y la influencia directa de factores específicos, factores naturales, desastres, guerras, etc. Dentro de esta tétrada es muy importante si pudiéramos mentalmente graficarlo y decir, bueno, Pedro, dentro de la gráfica de tetradimensional, tiene factores elevados en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Por lo tanto, su riesgo suicida es elevado. Así es como la mayor parte de los que trabajamos en esta trinchera de la salud mental lo hacemos. La pregunta es, ¿cuántas de las personas en las salas de urgencias en nuestros hospitales, que son los que reciben al que se acaba de intentar suicidar, saben hacer eso? Si yo quiero intervenir para prevenir el suicidio, este tipo de charlas deberían ser obligatorias y parte de la formación en todo el personal médico y paramédico al frente de una sala de urgencias, por ejemplo. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. La invitación queda abierta y amigos de Sintonía UTAP, pronto vamos a estar nuevamente con el doctor Emanuel Osorio Rosales, paidopsiquiatra, titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Hoy hablamos sobre prevención del suicidio. ¿Algún mensaje para nuestro público? Es muy importante que todos tengamos esta posibilidad de acceder a la información. La información es nuestra arma, la información es poder. Si nosotros realmente sabemos de qué se trata, no solo este fenómeno, la mayor parte de los fenómenos que nos afectan personal y socialmente, tendremos posibilidades de modificar y estar mejor. Muchas gracias. Gracias a usted y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Soy Verónica Madrigal Rivera y esto ha sido Entrevista de la Semana. Hasta pronto. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.